30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Estamos en vivo junto con nuestros tres distinguidos invitados esta noche aquí en el programa 30:30. Hoy, 6 de octubre, son las 8 de la noche con 1 minuto. Y nuestros distinguidísimos invitados, el abogado Dagoberto Aspra. El abogado Dagoberto Aspra es un experto en derecho penal. Fue juez y magistrado de lo penal. Abogado, gracias por estar aquí. Gracias, Edgardo, por su invitación. Nos acompaña el abogado Melvin Bonilla, ex juez también de lo penal, de los tribunales de lo penal, abogado defensor del señor Juan Antonio Hernández. Abogado Bonilla, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, mucho gusto estar aquí, encantado. El abogado Raúl Suazo Varillas, también conocido por todos ustedes, un experto en derecho penal. Abogado, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy amable por la invitación y, en primer lugar, todo lo que vamos a manifestar en este foro el día de hoy son apreciaciones meramente personales, producto de la práctica y del ejercicio y el conocimiento que nosotros tenemos sobre el área. Así es, la práctica, el conocimiento y la experiencia en derecho penal. De hecho, quiero aclarar también, para evitar malos entendidos, a excepción del abogado Melvin Bonilla, que conocemos su posición, en este caso, que es abogado defensor del señor Tony Hernández, ni el abogado Dagoberto Aspra, ni el abogado Raúl Suazo Varillas, yo les he preguntado qué es lo que opinan sobre este asunto. Los he invitado como profesionales, expertos y conocedores en la materia. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí. El tema no puede ser otro más que los 3 días de inicio del juicio de Tony Hernández. Y yo, para comenzar, por supuesto, el abogado Melvin Bonilla, su opinión sobre el tema. Muchas gracias por la deferencia y por la compañía de estos dos colegas que pues todos han descollado muy bien en el ámbito jurídico. Pues ya yendo al tema, don Edgardo, pues han sido 3 días que nosotros desde antes que empezara a desarrollarse este juicio manifestamos que estábamos muy optimistas porque la prueba que se ha desarrollado y que se iba a desarrollar no iba a ser contundente en contra de nuestro representado Juan Antonio Hernández, y eso es lo que usted, bueno, todos los medios lo han visto. Sí han sido declaraciones impactantes, confesiones de asesinatos, confesiones de asesinatos de menores, órdenes de droga, y eso es lo que ha habido, pero... financiamiento de campañas políticas. Financiamiento de campañas políticas, sí. Aportes... Manera de operar, las rutas del narcotráfico en Honduras. La película está interesante, sí. Pero como protagonista, lastimosamente para toda la gente que quiere ver fusilado a nuestro representado, no tiene ningún papel protagónico en esta serie que está ahorita desarrollándose. Y eso pues hay que decirlo porque nosotros tenemos la tendencia de endiosar la justicia norteamericana y minimizar la nuestra. Y le voy a decir, los fiscales, la fiscalía, ya sea de Nueva York, de China, de Japón, donde sea, son infalibles. O sea, fallan, no son infalibles. Entonces, eso es lo que debe establecerse hasta ahora. No ha habido una prueba contundente. Las personas dicen, no ha habido, o sea, tiene pruebas científicas. No ha habido pruebas científicas. Lo que ha habido son declaraciones testificales impactantes, sí, pero que indique una conexión o una participación, o un video, una foto, cualquier indicio más allá de una duda razonable no ha habido. Y eso pues sí hay que informarlo porque pues los medios, cada medio informa a su manera, pero pues nosotros no estamos aquí para tergiversar la información, simplemente transmitirle lo que ha ocurrido en estos 3 días. O sea que en su opinión, en estos, como abogado defensor aquí en Honduras, del señor Tony Hernández, ¿usted podría resumir estos primeros 3 días? ¿De qué manera? Yo los podría resumir como impactantes, declaraciones impactantes, pero no contundentes en cuanto a prueba aportada. ¿Declaraciones de verdad o declaraciones de mentira? Eso el jurado es lo que va a determinar si esas declaraciones son de verdad o son inventadas, son un guión establecido por la ¿Declaraciones fiscalía. que prueban algo? Prueban participaciones de otras personas, prueban participaciones, rutas, financiamiento de campañas, pero en este caso específico, hablando del señor Juan Antonio Hernández, no van a probar ninguna participación. En su opinión, abogado Bonilla, en estos 3 días, con estos 3 testimonios que se han presentado, ¿se ha evidenciado la participación del señor Tony Hernández en el narcotráfico en Honduras? No se ha evidenciado tal, se ha evidenciado una hazaña contra él, una hazaña contra, podría decirse, contra su familia por establecer o querer establecer alguna participación, pero una prueba contundente, y esto lo pueden confirmar mis colegas acá, que para probar una participación en este delito de narcotráfico no basta con la declaración, y sobre todo de testigos que no tienen ninguna certeza de credibilidad. No es posible que un testigo estremezca a un jurado confesando que ha matado a una niña de 3 años, que le ha disparado a su propia esposa,
Esa clase de testigos lo que hace es hundirse el testigo, pero no hunde con su declaración al imputado. Usted dice que va detrás de Tony Hernández, pero va detrás también de la familia de Tony Hernández. ¿Qué quiere decir con eso? Eso es lo que evidencia es una venganza. Y si el tema ha estado sobre el tapete, se ha rayado sobre esto que es una venganza, que es orquestada, pero eso es lo que usted denota cuando el testigo no establece tiempo, lugar y espacio en sus declaraciones. Para el caso establece el testigo alias El Rojo, que en el 2004 inició su relación con Tony Hernández. Tony Hernández tenía 26 años en ese tiempo, no estaba en condiciones de ser el jefe, como él establece, de un señor que le lleva 10 años de edad. Otra contradicción importante es cuando le dice, yo tenía miedo de Juan Antonio Hernández. ¿Por qué va a tener miedo de Juan Antonio Hernández, un asesino confeso? Un asesino que le dispara a una niña de 3 años, que le dispara a su propia esposa, le va a tener a una persona 10, 15 años menor que él. Cuando usted dice que esto va en contra de la familia de Tony Hernández, ¿usted quiere decir que esto va en contra de Juan Orlando Hernández? Es correcto, si a veces en el juicio se menciona más el nombre de Juan Orlando Hernández que el propio Tony Hernández. Entonces, sepa usted que esas declaraciones van orientadas a perjudicar al presidente de la República. Ahora, en estos delitos por los cuales se acusa al señor Tony Hernández, de conspirar para el transporte de drogas hacia Estados Unidos, ¿vale solo el testimonio o se necesita presentar las pruebas de lo que se le está acusando? Aquí hay un dato importante. Conspirar tiene una contradicción enorme en la Fiscalía cuando establece que conspira o trafica desde el 2004. 14 años conspirando. ¿Cómo es posible que 14 años va a estar conspirando en la persona y nunca llevó a cabo su cometido final, que es el de traficar con drogas o traficar con armas? Entonces, desde ahí usted, observando como penalista y como derecho probatorio, dice, ¿cómo es posible que una persona tenga 14 años de conspirar y nunca llevó a cabo su cometido? O conspiraba o traficaba, pero pues desde ahí ya vamos viendo que la orientación no está contundente en cuanto a que si traficaba, conspiraba o hacía cualquier otra situación que lo involucre. Y voy un poco más allá, es decir, en función de que el delito es la conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, vuelvo con la pregunta. ¿Es suficiente el testimonio de las personas que han sido testigos de la Fiscalía o se necesita presentar evidencias? Quiero decir, como evidencia, fotografías, videos, documentos, firmas, etcétera. Bueno, más allá de una duda razonable que debe establecerse, la conspiración es un delgado hilo en cuanto a participación. Sí podríamos decir que si conspira, yo puedo decir, yo estuve reunido con el señor Edgardo Melgar y con el señor Aspra pensando o tratando de ver cómo organizamos un grupo para mandar drogas a Estados Unidos. ¿Y eso se toma como verdad? Eso dependiendo de la calidad del testigo y dependiendo de las pruebas que ese testigo aporte. Pero pues es una delgada línea de la conspiración. ¿Y por qué ponen conspiración? Porque hay conspiración o hay tráfico de drogas. Es un narco a gran escala del 2004 a la fecha, son 15 años más o menos. ¿Y dónde está toda la Porque eso me he preguntado luego de escuchar un poco y leer un poco sobre este asunto, no solo sobre el caso de Tony Hernández, sobre otros asuntos, sobre otros casos también emblemáticos. Si por el tipo de delito por el cual se le está acusando al señor se requiere solo, basta y es suficiente el testimonio o se requiere presentar evidencias. Quiero escuchar la opinión del abogado Raúl Suazo Varillas. Bueno, es que es interesante el término conspiración en Estados Unidos. ¿Qué es lo que requiere? Y como decía el abogado Melvin Bonilla, es una línea bien delgada. Se delinque incluso hasta con el pensamiento. Pero todas las personas que han sido extraditadas de este país y todas las personas que han sido acusadas han sido acusados por el delito de conspiracy, por el delito de conspiración. ¿Y cuál es la parte importante en este? Que si yo le proporciono a alguien una información relevante acerca de un radar, acerca de un paso de policía o acerca de alguna información que sea relevante y que ayude al tráfico de drogas, eso ya es conspiración. Y solamente es necesaria una vez participar vamos a suponer que fueron 5 kilos esa vez y esa persona utilizó esa información en cosas subsiguientes y metió 10 toneladas, a la persona en Estados Unidos la van a perseguir por las 10 toneladas, no por los 5 kilos que ha ayudado a meter. Yo entiendo lo que dice el abogado Melvin Bonilla y yo creo que es demasiado prematuro en este momento este juicio. Apenas van
3 días. Vamos a comenzar el día lunes, el cuarto día ya, donde continúan todas las declaraciones y todas, hasta este momento, que es lo que han presentado, las declaraciones de un testigo experto que fue a hablar, a decirle al jurado, y es que esta parte también hay que entenderle, quién es el que realmente va a juzgar a Juan Antonio Hernández. No lo va a juzgar un juez, el juez solamente va a imponer una pena. Quien va a juzgarlo realmente es un jurado compuesto por 16 personas, 12 mujeres, 4 hombres, ciudadanos comunes y corrientes que tienen hambre, sueño, tedio, los aburren, no tienen conocimiento acerca del tema. Entonces, hay 2 posiciones, la posición de la Fiscalía y la posición de la defensa. La posición de la Fiscalía, obviamente, comienza con un testigo experto. Este testigo experto lo que hace es informarle al jurado realmente cómo eran las rutas del narcotráfico, desde Colombia hasta Honduras, cómo pasa por Honduras. Era más que todo un experto en geopolítica, para poder poner en contexto a las personas, al ser humano que está escuchando y que es el que va a decir si es culpable o es inocente. Y empiezan a relatar, y para mí, obviamente, yo quisiera ver un juicio donde pudiéramos ver si hay un expediente investigativo, desde cuándo está ese expediente investigativo, cuáles fueron las diligencias que se hicieron desde el 2004 hasta el 2010 o hasta el 2018, 2019. Pero creo que a medida que va desarrollándose el juicio, van a ir llevando a gente a declarar que tal vez su declaración va concatenada, lo que dijo este con lo que diga aquel otro, y así van uniendo un rompecabezas. Obviamente es parte de la defensa atacar, por ejemplo, la cadena de custodia, porque escuchamos, por ejemplo, que había aparecido una narcolibreta donde aparecía alguna información acerca de Tony Hernández y de su hermano, y ¿qué validez puede tener para nosotros eso? Pues nosotros podemos en Honduras atacar la cadena de custodia. Mucha gente no sabe qué es lo que significa la cadena de custodia. Habría que explicárselos también, y habría que decirle que es el procedimiento por el cual, el procedimiento transparente por el cual una cosa, un indicio se convierte en un elemento de prueba. Pero entonces lo llevaron para Estados Unidos ese elemento. Esa libreta la encontraron en un registro que hicieron en un vehículo donde encontraron droga, donde encontraron armas, donde encontraron un montón de cosas, pero habría que ver la validez y la certeza que tiene ese documento para poder decir que pueda uno ser, quien tiene que valorar siempre es el jurado. Entonces, vamos a ir viendo en el transcurso de todo esto, 15 o 20 días subsiguientes que nos faltan, vamos a estar viendo un proceso donde poco a poco la Fiscalía va presentando sus medios de prueba y va no solamente la declaración de las personas que han ido a declarar hasta este momento, sino que a medida que van diciendo estas personas, van mostrando fotografías de cómo eran las rutas, quiénes eran los militares o los policías que les ayudaban, quiénes eran... por ejemplo, lo de las armas, por ejemplo, porque en este juicio se menciona que Juan Antonio Hernández ayudaba incluso a darle armas a los narcotraficantes. Todo ese montón de cosas. Obviamente, nosotros como abogados penalistas y en un juicio, nosotros quisiéramos ver la prueba contundente, aquella que te pueda decir dónde está aquella grabación, dónde está aquel filmado, pero ese no es criterio de nosotros. La justicia norteamericana, obviamente nosotros sabemos cuál es la gran deficiencia que existe en Honduras y la gran deficiencia que existe en la investigación. Tal vez en Estados Unidos, o creemos nosotros que en Estados Unidos, en este juicio se está poniendo en tela de duda la credibilidad de la investigación en Estados Unidos, porque ninguna de las personas que fue extraditada, o en su mayoría, que eso es lo que ha pasado, que se presentaron voluntariamente, han optado el juicio de tener un juicio público, y Juan Antonio Hernández sí lo tuvo. O sea, está diciendo que los demás que se han presentado o que han sido voluntariamente o que han sido extraditados dijeron, bueno, sí, soy culpable, negociemos y ¿cuál es mi condena? Y punto. Es correcto. En este caso dijo, yo no soy culpable, voy a juicio. Es correcto, es correcto. ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, obviamente la diferencia puede ser más grande porque quien accede voluntariamente ante los medios de prueba que le pongan, y dicen, bueno, aquí estoy frito. Okay, aquí la idea, antes de que me vaya, porque conspiracy puede venir desde 5 años hasta cadena perpetua.
Y Juan Antonio tiene 4 cargos, hay que recordar. 1 de conspiración para introducir, 2, el segundo cargo es hacerlo con armamento pesado, el tercero, conspiración para adquirir armas y el cuarto, obstrucción a la justicia. Solamente ahí en los 3 primeros que acabo de decir hay 3 cadenas perpetuas. Y el otro tiene una pena de 5 años aproximadamente, pero en el transcurso del juicio, obviamente, me imagino yo, van a aparecer fotografías o tendrían que aparecer videos. La pregunta en este caso, abogado Suazo, es, ¿basta para condenar a una persona, desde el punto de vista de la Fiscalía, presentar solo los testimonios o se necesita presentar las pruebas? Yo creo que en Estados Unidos, y siendo que es un jurado, no un juez, no son jueces letrados, como lo fue el abogado Alberto Aspra, como fue el abogado Melvin Bonilla, que tienen necesidad, obligación de conocer acerca de cadena de custodia, etc. Ahí es simple y sencillamente convencer a un tribunal, convencer a 16 personas. Convencer, ya sea convencer de que... ¿Solo verbalmente o no, con fotografías y videos y otras cosas? Vamos a suponer, yo digo que le regalé un Rolex a Edgardo Melgar, para que Edgardo Melgar hiciera una operación ahí o que quisiéramos algo ilícito. Y yo no puedo probarlo, o sea, pero yo, miren señores, aquí está el momento en el que yo le estaba regalando el Rolex a Edgardo Melgar y ahí lo anda. O sea, una cosa, tal vez no puedo probarlo porque obviamente en el delito de narcotráfico uno no anda cargando recibo del CAI que venga y démelo. No existe eso, o sea, todas esas operaciones se hacen por debajo de la mesa, pero obviamente también ellos tienen una libreta, van apuntando, van recordando y las cosas que digan, ¿qué son las cosas que dicen? Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Yo te voy a financiar la campaña, pero te la voy a financiar, pero no me movas a fulano de tal, de esa posta policial, porque esa posta policial me interesa. Y entonces, claro, esto se necesita muchísimo trabajo, tanto la defensa como también trabajo por parte de la Fiscalía, poder certificar que efectivamente la información que dijo esa persona va acompañada de datos fidedignos. Y hay que ver, y reitero, en el caso de todas las personas, o el 90% de las personas que van a ir a declarar en ese juicio, fueron personas que se presentaron voluntariamente y que trabajaron su entrega. ¿Me entiendes? Que se fueron de aquí, por ejemplo, y todos lo sabemos, o sea, los primeros que fueron mencionados en este juicio y que van a llegar allá, estuvieron aproximadamente 2 años negociando con Estados Unidos de Norteamérica su entrega. Y para que su entrega sea válida, aquí es donde está la verdadera ley de colaboración eficaz. Para que sea eficaz tu testimonio, para que yo te pueda realmente dar lo que te quieres dar, una pena de 2, 3, 5, 15, 12 años, me tenés que dar algo. No solamente tus testimonios, sino que me tenés que decir algo más. Dame otro tipo de pruebas que pueda ayudarme a mí a armar este rompecabezas. Y eso es lo que yo siento que está pasando en este caso. En su opinión, si el juicio terminó el viernes, con estos 3 testigos, con lo que dijeron, ¿usted cree que se condenaría o sería absuelto el señor Tony Hernández? No lo sabría decir. Yo como abogado penalista en Honduras, yo diría que no, en Honduras. ¿Por qué? Porque una libreta presentada de la forma así, que pudo haber sido manipulada, podrían haber inventado nombres. Declaraciones de una persona que está dando un testimonio, que está siendo beneficiada, obviamente no es un testimonio que sea válido entre nosotros, o sea, la apreciación que puede tener. ¿Usted dice aquí en Honduras no? ¿En Estados Unidos? La justicia es distinta. O sea, la justicia ya, aquí quien lo va a juzgar son personas comunes. El juez solamente va a determinar la pena a imponer. Es lo único, pero de ahí el juez... O sea, usted podría decir que en la mayor parte de los casos, contra personas acusadas por narcotráfico, pues dice Estados Unidos contra fulano de tal. Generalmente el gobierno de Estados Unidos gana. Sí, el 99% de las veces. Es bien raro que la gente realmente se someta a un juicio en Estados Unidos. Perdón, y la pregunta es, ¿con pruebas, es decir, ya sea documentadas o solo verbales, o solo testimonios?
yo tengo una opinión muy personal acerca inclusive a veces de la justicia norteamericana. Creo que también son capaces de inventar cosas. O sea, no estoy diciendo que esto sea en este caso, pero sí lo ha hecho. Y lo hemos visto en el famoso caso de O.J. Simpson, por ejemplo. Y ahí pusieron, ahí hubo racismo, ahí implantaron pruebas y una buena defensa realmente logró crear lo que era una conspiración por parte de la Fiscalía para acusar a una persona que a lo mejor era responsable o a lo mejor era culpable. Pero yo no estoy diciendo que sea en este caso. Yo creo que en este caso hay abundante prueba que ha sido anunciada por parte de la Fiscalía. Han hecho aseveraciones fuertísimas que están obligados a probarla, creo yo, como el haber dicho, por ejemplo, que el presidente recibió $1 millón por parte del Chapo Guzmán. Creo que eso en algún momento sí lo dijeron, deberán estar obligados a probarlo. Pero en sí el juicio no radica en eso. El juicio radica en si hubo o no hubo conspiración, si Juan Antonio Hernández se prestó en algún momento para realizar un acto ilícito que pudiera favorecer a la colaboración a introducir drogas en Estados Unidos. Si él hizo una llamada, si él recomendó a una persona, si él recibió dinero porque una persona no fuera movida de su cargo, está frito. Abogado Dagoberto Aspra. Sí, en ese orden de ideas que estaba exponiendo el abogado Raúl Suazo y el abogado Melvin Bonilla, yo percibo la desventaja procesal en la que se encuentra el señor Juan Antonio Hernández, en virtud de que, en primer lugar, enfrenta un delito como la conspiración para el tráfico ilícito de droga, un delito que realmente penaliza los actos preparatorios. En Honduras no se maneja así este tipo de conductas. Muchos estudiosos de derecho penal han cuestionado ese tipo de delitos en virtud de que se está penalizando unos actos que no se han materializado en ningún resultado, no se ha ni siquiera empezado a ejecutar la comisión del delito, y estos actos pues se constituyen prácticamente con ese concierto entre las personas, esa reunión que se dé en su momento para de alguna manera favorecer o facilitar el tráfico de drogas. ¿Por qué lo hacen los fiscales de Estados Unidos? Simplemente por comodidad procesal, por comodidad probatoria. Es un tipo penal que no requiere un alto complejo de pruebas, un aporte de una alta investigación como lo pudiera llevar un delito como el de tráfico de drogas propiamente dicho, que ya puede llevar pues la incorporación de medios de prueba de alta complejidad como un agente encubierto, como una entrega vigilada. Lógicamente ellos se van a una comodidad probatoria, abren con un tipo penal como es este caso de la conspiración, y realmente ellos solo deben de probar que hubo ese concierto, esas reuniones, y me parece que la Fiscalía de Nueva York está trabajando como lo dijo el abogado Raúl Suazo, en un entramado de prueba circunstancial, de prueba indirecta, de prueba indiciaria, para colocar a esta persona en diferentes tiempos y lugares, para poderlo de alguna manera vincular con personas, y así se presenta el primer testigo que ya tuvimos conocimiento, el señor Víctor Hugo Díaz, como una persona de alta peligrosidad, una persona que ha cometido actos mayores a la persona a la cual está testificando en contra de ellas. Y ese es alguno de los cuestionamientos que se hace a la justicia de Estados Unidos, porque realmente, si ustedes ven, muchos de los casos, muchas de las condenas, se sigue utilizando estos colaboradores eficaces, donde se cuestiona, lógicamente, su participación de manera objetiva, porque, lógicamente, sabemos que recibe un beneficio por estar declarando en los tribunales, va a recibir un beneficio de rebaja de pena por declarar en contra de una persona. También se le cuestiona de que estas personas han cometido actos de mayor gravedad que la persona contra la cual están declarando, pero vemos que el resultado se siguen utilizando estos colaboradores eficaces, se sigue utilizando para obtener sentencias condenatorias, y vemos también el pensum de carga de prueba que mayormente va a ser aportada por estos colaboradores, por estas personas que están condenadas o que están de alguna manera sujetas a un proceso en Estados Unidos. Así como lo dijo el abogado Raúl Suazo, creo que se va a presentar algún tipo de prueba en relación, algún tipo de evidencia, de fotografías, algún tipo de tomas de pantalla, de conversaciones, de imágenes, para poder ir llevando y conduciendo a este jurado, que como le dijo el abogado también Raúl Suazo, no son personas letradas, como nosotros aquí en el proceso penal hondureño, que nos enfrentamos lógicamente a jueces letrados, donde ellos rigen el proceso penal bajo un efecto de legalidad de prueba, de aporte de prueba lícita. Hay una mayor liberalidad en cuanto a la valoración de la prueba de estos jurados, y eso conlleva una desventaja para el procesado,
que en su mayoría, lógicamente, estos casos los gana la Fiscalía de los Estados Unidos por todas esas condiciones que se dan dentro del proceso propiamente dicho penal. O sea, para el tipo de delito entonces, de conspiración, no necesita la Fiscalía presentar... Probar un resultado. Probar de que él realmente traficaba con droga, realmente él compraba la droga, la mandaba a fabricar, la distribuía, la transportaba, la entregaba, recibía un beneficio. Simplemente, o sea, no necesita mostrar la fotografía con el hombre cargando la droga. No, porque... Pero aquí vamos a aclarar una cuestión. Siempre, si estamos claros que los jurados no son letrados y todo, pero... Sí, son ciudadanos comunes y corrientes. Hay un director del proceso que es el juez. El juez dirige y le dice, señores, aquí vamos a condenar por certeza. Y vamos a condenar no vamos a condenar por indicios racionales o por prueba circunstancial. Ya lo puso de ejemplo Raúl el caso de O.J. Simpson. Tenían toda la prueba circunstancial que apuntaba que él había asesinado a las personas. ¿Cuál fue el tecnicismo que lo salvó? El guante no le quedó. El director del proceso, el juez, les dice, señores, aquí han habido elementos circunstanciales, pero no hemos llegado a la certeza o a la duda, o a la certeza más allá de una duda razonable. Entonces, si bien es cierto, los jurados son legos en derecho, pero el director del proceso no pierde esa garantía del juez. El juez, aquí se ha mencionado que el juez es severo, y el juez es severo, pero hay que destacar también que es un juez imparcial, que no va a ir favoreciendo ni a la Fiscalía ni a la defensa. Pero, y lo ha demostrado en el Pero repito, solo para concluir ese incidente, no se necesita para el tipo de delito por el cual está acusado el señor llevar la fotografía donde él va cargando la droga, sino que con solo que tengamos, como decía el abogado Raúl Suazo, varios testimonios que coinciden en las reuniones, en el lugar, en la forma como planificaron las cosas y que sean testimonios, con eso es suficiente. Así es. Por eso le digo, coloca a la Fiscalía de Nueva York en una comodidad probatoria. Correcto. No requiere, lógicamente, una alta complejidad de pruebas para probar, como lo dijeron inicialmente, que era un traficante de drogas. Como aquí, que por ejemplo usted, que fue juez de lo penal, usted, abogado Bonilla, también fue juez de lo penal, el abogado Raúl Suazo Varías, cuando llegaba, ya sea, es decir, para defender a alguien, tenía que desmontar las pruebas que presentaba la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene que llevar las pruebas. de cargo. No solo decir, mire, aquí tengo el testigo que dice que fulano de tal hizo... Ricardo, pero si usted ve la mayoría de los demostrarlo. casos, si usted ve la mayoría de los casos en las Cortes Federales de Estados Unidos se sustentan mayormente en estos colaboradores eficaces. O sea, ellos ya han superado todas las objeciones que nosotros hacemos a los colaboradores, que ellos están movidos por un beneficio, que ellos moralmente se encuentran comprometidos para aportar esos dichos. Ellos ya han superado, se han sustentado muchas sentencias condenatorias en estas declaraciones. Vimos el único de los extraditados que sometió a un proceso está enfrentando la pena de cadena perpetua. Y le hice la misma pregunta al abogado Suazo Varías. Dijo, si las cosas están como están, él dijo está frito. Sí. Si el juicio terminó el viernes en base a lo que se dijo... No, yo creo que no sería suficiente. No sería suficiente para mí, a mi criterio, la carga probatoria que hasta el momento se ha desarrollado en el proceso para poderlo declarar el culpable. Como lo dijo el abogado Raúl Suazo, esperaríamos el desarrollo, el sustento que va a presentar... Pero si solo fueran estos tres que se presentaron... No lo considero suficiente, muy poco. Demasiado poco. O sea, yo creo que este es un juicio que Mañana está va programado. Alexander Ardón, el ex alcalde del Paraíso Copán. Otra película. ¿Mande? Otra película. Que es muy probable que lo que pueda decir va concatenado con lo que dijo Víctor Hugo Díaz, Víctor el Hugo rojo. Díaz, o sea, porque Porque él hablaba fue el que sobre dijo que había financiado con circunstancias, 1.5 millones. Sí, él menciona expresidentes. Y le voy a dar un dato interesante de Víctor Hugo Ardón, de Chander. Un momentito, que es el fiscal que va, perdón, el testigo que va mañana a declarar. Muy bien, vamos a un corte comercial. Perfecto. Está bien interesante el programa esta noche, no se lo pierdan, ya regresamos. Tres expertos en derecho penal. Tanto el abogado, y en este caso el abogado Dagoberto Aspara como el abogado Melvin Bonilla, fueron jueces de lo penal. Así es. Y el abogado Raúl Suazo, que tiene harta experiencia en este tema. Me llama la atención lo que usted decía. En las condenas que usted, por narcotráfico que usted ha revisado como antecedentes a este caso, mayormente se ha sustentado en los colaboradores eficaces. Así es. Y la otra prueba que han aportado es prueba en relación. Pero han sido condenas. Condenas, sí. La mayoría son condenas. La mayoría, y don Raúl decía, el abogado Raúl Suazo decía, 99% la gana el gobierno de Estados Unidos. Así es. Y usted dice, en la mayor parte de las condenas que he visto a individuos acusados por narcotráfico, las pruebas testificales
Sí, Hasta ahí no me llega. Sí, y a pesar, y lo reitero, a pesar de que contra los colaboradores eficaces siempre surgen todos esos cuestionamientos sobre la capacidad que ellos tienen de poder aportar un testimonio en contra de una persona que en muchos casos, en el caso de Tony Hernández lo vemos, que han participado con mayor gravedad en el delito que se investiga, que se juzga, perdón, en este caso, y al final ellos van a recibir un beneficio de rebaja de penas y aún así se toman como medio de prueba suficiente para sustentar esa condena. O sea, indistintamente que quien va a dar el testimonio, porque he escuchado al presidente Hernández, he escuchado también al abogado, aquí en el programa, al abogado Bonilla, decir, bueno, este tipo confesó haber matado a una niña de 3 años, haber disparado a su esposa, ser responsable de 18 muertes más, no sé qué otras cosas más. O sea, indistintamente de esos cuestionamientos, de los cuestionamientos que pueda tener el testimonio. Siempre esos testimonios han superado esa barrera de cuestionamientos y han sido tomados como prueba suficiente para sustentar muchas sentencias condenatorias que yo he revisado. Y lo podemos ver estaba comentando de la última persona que extraditaron en Honduras, que está enfrentando una pena de cadena perpetua. La mayor carga procesal, mayor carga de prueba, perdón, que había en su caso, son declaraciones de ex colaboradores, de supuestos ex colaboradores, de testigos protegidos o colaboradores eficaces que declararon en su contra y algún tipo de prueba circunstancial o prueba de complementaria. Igual fue fotografías, condenado. igual fue condenado. Y también, pero es cierto que todas estas personas que van ahí a testificar reciben un beneficio. Claro que sí. Están motivados por ese beneficio. La mayoría, puedo decir casi en su totalidad, la mayoría de las personas que acuden como colaboradores eficaces o están sometidos a un proceso o ya han sido condenados y van a recibir una rebaja de pena. Eso, si están sometidos a un proceso, ¿el rojo, este tipo, el rojo ya está condenado o está en un proceso? Está en un proceso. Está en un proceso. En negociación. No ha sido condenado todavía. O sea que si el testimonio es el más fuerte o es uno de los más importantes, en este caso de Tony Hernández, y al final es condenado el señor Tony Hernández, ¿el rojo recibe un beneficio? Claro que sí. Claro que sí. Sí lo recibe. En este proceso. Y si estuviera condenado, ¿también le rebajarían la pena? También. Así es. Eso es así, así funciona eso. Así funciona. Y tal es así que cuando llegó alias El Rojo, llegó a la fiscalía, llegó extraditado de Guatemala, les dijo, mire, aquí estoy yo era empleado de Juan Antonio Hernández. Y desde ahí empieza la contradicción, pues no puede ser empleado de una persona que le lleva 10, 15 años de diferencia. Entonces, los fiscales les vendió un cuento chino, los fiscales se tragaron ese cuento. Le digo porque en la zona de Occidente hay varios Tony Hernández que pues andan en actividades de este tipo y pues por eso la libreta decía Tony Hernández, pero no establecía más allá de cualquier otro Tony Hernández. Hay una buena pregunta aquí. Dice, ¿en qué se basan para asegurar que las pruebas no son contundentes? Como abogados no saben que en Estados Unidos, en los casos sobre narcotráfico, la prueba más aceptada es la testifical, más que documental. Es lo que estaba diciendo ahorita. Claro, yo he revisado muchos casos, muchas condenas, y la mayor carga de prueba proviene de esos colaboradores eficaces. Y le reitero, ya han sido superados todos esos cuestionamientos que se le hacen a estos colaboradores, de ese beneficio que reciben, su posición objetiva al proceso, todo eso ha sido superado y al final muchas sentencias se van a seguir produciendo y sustentando a estos colaboradores. Al respecto de la pregunta, yo no he dicho que la prueba que haya sido presentada no tenga absolutamente ninguna validez. Lo que estoy diciendo yo es de que están armando un rompecabezas. Están mandando primero un experto en geopolítica y que tiene que ver con narcotráfico, más la relación que puede existir acerca de algunas personas que se han entregado voluntariamente a la justicia. Después vienen las fotografías, los puestos, las municiones, algunos videos. Es muy probable, hay un video, un famoso video del que están hablando, que hay un video que está en creo que un restaurante, donde lo que pasa que interesante sería ahí ver si tiene audio o no tiene audio ese video. No, permiso de deportación de armas. Hay permiso de deportación de armas. Es importante también porque dentro de las declaraciones, por ejemplo, del Rojo, él dice que le dio unas armas, que le dio un reloj, que le dio eso, lo otro, y hay que ver, o sea, hay que ver si esas cosas si coincide, si lo que el dicho con la realidad. O sea, usted dice, por ejemplo, el Rojo decía, mire, nosotros recibíamos el beneficio de que tal oficial de policía nos dejaba pasar. Correcto. Y luego llega entonces, en esta semana, a dar testimonio ese oficial de policía que está allá y dice, sí, es cierto, yo dejaba pasar por órdenes de fulano. Eso es lo que puede pasar. Eso es lo que usted decía, el rompecabezas. Ese es el rompecabezas que están armando. Y yo creo que a eso es a lo que le está apostando la Fiscalía. Yo creo que ellos tienen un camino muy bien diseñado, bien estructurado, es un juicio, tienen
cualquier cantidad de cajas de lies con medios de prueba, y hay que ver también, y en Estados Unidos, igual que aquí en Honduras, el imputado, el procesado no tiene que probar absolutamente nada. O sea, él es inocente de todo lo, hasta cuando le demuestren todo lo contrario. Funciona aquí, funciona en Estados Unidos, pero obviamente ante tantas declaraciones, tantos medios de prueba, tantas fotografías, tantas conversaciones, tantos WhatsApp que podrían existir, comunicaciones, podría existir lo que les digo, o sea, una simple conspiración, una colaboración para poder haber hecho una gestión. Y si eso se logró, la situación de verdad es muy delicada. Y a eso me refiero, fíjese, abogado Raúl, a ese entramado de indicios que van a ir construyendo, ¿verdad? Que tienen un nexo causal para poder probar prácticamente solo la conspiración, solo esos actos preparatorios que para ellos sí son punibles. Testimonios. Testimonios. Ahí lo van a ir construyendo, y con la prueba en relación van a ir construyendo todo el caso para al final ir convenciendo a ese jurado de que esta persona sí participó y si tuvo algún grado de relevancia. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la Fiscalía? Dice, por ejemplo, que la policía militar, que la policía la Policía Nacional estaba, y entonces si logran demostrar que casi el 80%, como lo dijo el testigo experto, el 80% de la droga pasaba a través de Honduras, porque tenían, entonces la policía acá tenía un ojo cerrado, claro. ¿Me entiende? Entonces ahí están tratando de demostrar que realmente el contacto de alguien, que eso fue lo que dijo el Rojo dijo que su contacto era Juan Antonio Hernández, eso fue lo que él dijo, entonces, y que él era la que conseguía y que le pagaban a través de eso. Ese montón de cosas, esas cosas hay que mirarlas si en el contexto real así ocurrieron. No iban a mover un oficial de policía de un lado porque ayudaba en tal cosa, tenían que probar si realmente lo movieron o no lo movieron, o si en algún momento estuvo en peligro de moverse. Sí, también, Ricardo, hay que destacar aquí el papel de la defensa. Si bien hemos estado hablando de la fiscalía, de los jurados, pero y nosotros lo sabemos ahora que estamos en el lado de litigando, uno como abogado sabe y le dice a su cliente: señor, los cargos son muy fuertes, yo que usted haga un arreglo mejor con la fiscalía y buscamos una pena mínima. Pero pues la defensa vio los argumentos, y tampoco le puedo ampliar sobre los argumentos que tiene la defensa, pero vio argumentos y le dijo: vámonos a juicio, en juicio no te comprueban nada. Porque no es fácil para un abogado defensor decirle: vámonos a juicio. Entonces, claro, si la defensa ahora que usted lo mira en estos 3 días, ¿cree que fue un paso en falso eso de irse a juicio? ¿O cree usted que mejor Tony debió haberse declarado culpable y decir, bueno, llegar a un arreglo con la fiscalía? No fue un paso falso, fue un paso firme de la defensa, y junto a Juan Antonio, cuando se entrevistan con él, le preguntan: ¿qué tan fuertes son esto? ¿Qué tan fuerte esto? Y él siempre dijo: no tienen nada en contra mía, no tienen un texto, no tienen un video, y si hay un video es lo que en Estados Unidos se conoce como lobby, aquí le decimos corrupción o tráfico de influencia, pero era simplemente que estaba buscando, cuando en ese tiempo los cachiros no eran conocidos como narcotraficantes, sino como empresarios, buscaron una persona con influencias en el gobierno para que les reclamara un cobro por una demanda que habían ganado al Estado. Eso es lo que va a salir en el video, no en audio, en donde pues hay una negociación de si puede o no puede. O sea, ¿usted no está diciendo que va a salir en esta semana un video donde aparece Juan Antonio con los cachiros? Sí, eso ya los cachiros lo han mencionado, han dicho que tienen video, no audio, en donde se establece esa negociación. Pero, como le digo, no es una negociación que se establece ahí para conspiración o para importar o traficar o traficar con droga. En ese tiempo, en el lugar y espacio que se dio esa reunión, fue para conseguir que el Estado le pagara, porque los Inrimar, esta empresa de los cachiros, había ganado unos contratos por unas carreteras y no se los estaban haciendo efectivo. Esa fue la reunión, para conseguir el pago, que en ese tiempo los cachiros no habían sido sindicados como narcotraficantes, sino como empresarios. Eso es lo que hay. Lo demás se lo vamos a dejar a la imaginación de lo que la Fiscalía pueda intervenir, porque en todo este proceso la Fiscalía ha estado muy interesada en no irse a juicio. La Fiscalía desde un principio estuvo interesada en llegar a un arreglo de culpabilidad con Juan Antonio Hernández, porque sabían que no tenían un caso sólido. Sabían que eran pruebas meramente circunstanciales y que se podían caer en un juicio como el que estamos comenzando. ¿Y usted cree que estas pruebas, que son los testigos, estos testigos que están compareciendo, y su testimonio, convenzan al jurado de que Juan Antonio Hernández participó en esto? Eso es lo que le queda al jurado.
establecer dos escenarios, culpable o no culpable. Y eso es lo que se va a demostrar en juicio. ¿Y ese jurado tiene que dar su veredicto de forma unánime o puede ser... Tiene que ser unánime. Tiene que ser unánime. Sí. Y pueden estar reunidos en la cantidad de tiempo que sea necesario hasta cuando ellos lleguen a una decisión. Si uno no está de acuerdo, Declararían nulo el juicio. Nulo. Y la parte con interesante... uno que esté en desacuerdo. Con uno. Y la parte interesante es de Pero que... perdón, ¿cuándo fue la última vez que se declaró nulo un juicio? Realmente. O sea, generalmente son unánimes exacto, esas. sí. Pero Perdón, la siempre. parte interesante es que como la justicia la pone se la dan a los ciudadanos, esa sentencia, una sentencia absolutoria, o sea, que fuera declarado inocente, no le da derecho a la fiscalía a apelar, a presentar un recurso, sino que ya queda en libertad inmediatamente. El único que puede presentar un recurso de apelación, en este caso, ante el distrito un poco más arriba, es la defensa en el caso que fuera encontrado culpable. Abogado, y usted como parte de la defensa del señor Tony Hernández, ¿en algún momento este juicio ha visto algo que no le huela bien? Sí, y se lo puedo contar ahora mismo. Yo le puedo decir... Permítame un momento, vamos a un corte comercial y regresamos. Nuestros invitados esta noche, el abogado Dagoberto Aspra, ex juez de lo penal, ex magistrado también de los tribunales de lo penal, experto en derecho penal, por supuesto, el abogado Melvin Bonilla, ex juez de lo penal, abogado defensor del señor Tony Hernández, el abogado Raúl Suazo Varía, un experto en derecho penal. Estos son nuestros distinguidos invitados esta noche. Unas preguntas rapiditas antes de lo que nos va a decir el abogado esta noche también. Si usted le hubieran preguntado, voy a juicio o llego a un arreglo, ¿qué hubiera hecho usted, abogado Aspra? Yo hubiese negociado con la Fiscalía de Nueva York, hubiese orillado a una negociación en la cual mi cliente hubiera salido favorecido con una pena mínima. Para mí el delito menos grave era haberle mentido a la autoridad federal, que es un delito, como le dijo el abogado Raúl Suazo, un delito de 5 años. Para mí yo hubiera tratado de buscar un arreglo como lo han encontrado muchos de los que han sido procesados, la familia, los Rosenthal, las dos personas de la familia Rosenthal obtuvieron beneficios muy favorables, el mismo Ramón Mata ha obtenido beneficios favorables. Yo hubiera propiciado un arreglo y no me hubiese arriesgado a enfrentar un proceso penal. Abogado Suazo. Y lo que pasa y el gran problema es que para poder negociar con la fiscalía tenés que entregar algo, tenés que brindar alguna información, tenés que ayudar en esa colaboración eficaz, y entonces el punto sería qué es lo que andan buscando ellos, o qué es lo que quieren, o qué colaboración hubiera podido brindar Juan Antonio Hernández. Yo creo que estaba en una posición muy, muy difícil. De verdad, a mí me sorprendió sobremanera que decidiera irse a juicio. Me tiene sorprendido. Si a usted le hubieran preguntado, ¿qué hago? Bueno, es que es decisión de él. Es que, mira, es que a veces hay que entender, y aunque él es abogado, hay que entender el concepto de la conspiración. Si logran probar con que solo levantó el teléfono, con que recomendó a alguien que a sabiendas de que iba a pasar por ahí algo, eso es suficiente. Y a veces uno cuando se defiende en causa propia, a veces uno cierra los ojos y no puede aceptar que uno cometió un error. Eso es lo difícil. Entonces, no estoy diciendo que yo lo que digo, me sorprende la templanza de saber que yo calculo, yo lo que calculo que de encontrarlo culpable no le caen menos de 40 años de cárcel. No menos de 40. Sí, o sea, han sido las penas más altas, porque todas las demás personas que se han entregado... Usted está diciendo, abogado Raúl Suazo, esta noche que de ser encontrado culpable el señor Hernández podría ser condenado a 40 años de cárcel. La pena mínima sería 40 años. La pena mínima. ¿Usted dice lo mismo, abogado Aspra? Claro, entonces, sería una pena muy similar a la de Fabio López. Claro, y entonces, 40 años es toda una vida. Entonces, tomar la determinación de irse a juicio oral y público, o sea, irse a juicio es una determinación que realmente debo de estar muy seguro que yo no hice absolutamente nada. Exacto. Y como estaba diciendo el abogado Melvin Bonilla, que los medios de prueba que tienen son espurios o que no son suficientes. Bueno, pero hay que conocer el sistema gringo, y porque no lo pienso en el sistema hondureño. En el sistema hondureño, aquí nosotros somos más inquisitivos, la carga de la prueba, la validez de la prueba, pero allá se necesita muy poco para condenar. Así es. Y ahora ya iniciado el juicio, no se puede echar marcha atrás. Y esa oportunidad se la dan siempre cuando una persona es capturada, le preguntan cómo se declara, culpable o inocente. Entonces uno se declara inocente porque así le permite conocer los medios de prueba que tiene la fiscalía, y durante 3, 4 siempre empieza uno a negociar. Y empieza uno a ver, y está obligado la fisclia a entregar los medios de prueba.
Y es la tesis del abogado Bonilla. Sí, siempre he mantenido eso, que si él se sometió, la defensa no debió y dejar nada por fuera. Decirle, te O sea, estás ellos ya enfrentando. sabían que iba a venir el Rojo a declarar, Sí. que los Valle probablemente vayan a declarar, que los Cachiro probablemente vayan a declarar y no sé quién, y los oficiales de policía, Alexander Ardón, que oficiales de policía que participaron en esto van a declarar. O sea, la defensa ya sabe eso. Ya sabe todo eso. Ya sabe lo que y no viene, ya podía sabe lo que dejar van a decir. En blanco nada. Y entonces aún así decide someterse a juicio porque mantiene su inocencia, mantiene su tesis de que no ha participado, no van a encontrar un texto, no van a encontrar una foto, no van a encontrar una sola o un solo mensajito que establezca que Tony Hernández movió sus influencias o su teléfono o su capacidad que tenía. A pesar del riesgo, como dice el abogado Suazo y el abogado Aspra, que puede llegar a 40 años de prisión. La defensa le dijo, te estás enfrentando a 3 cadenas perpetuas. ¿Vamos a juicio o buscamos un arreglo? Me voy a juicio. Fue siempre esa su posición, me voy a juicio porque no tengo nada que me prueben. No he estado participando, no tengo ninguna vinculación con ninguna persona del crimen organizado en Honduras ni internacionalmente. Por lo tanto, me voy a juicio y que en juicio me prueben que de verdad soy una persona inocente. Pero para mí tendría que ser bastante interesante porque obviamente todo juicio tiene 2 etapas. Primero, y comienza con la exposición de medios de prueba que tiene la Fiscalía y después le cede la parte de la defensa a la defensa que tendrá que haber puesto sus testigos, sus testigos expertos, etc. Y ese es el trabajo y ese es el que hay que ver, que aun y cuando, ya lo dijimos anteriormente, que yo no estoy obligado a probar mi inocencia, debo de colaborar también y debo de ayudarle y aportarle, hacer creerle al jurado, a esas 16 personas, de que lo que dijo la Fiscalía no es cierto. Y yo de verdad le digo, o sea, la Fiscalía en Estados Unidos es casi igual que la de acá, que hacen todo hasta lo imposible por ganar. O sea, y te pueden coaccionar, y te pueden presionar, y te pueden amenazar, y es muy probable también que puedan presentar medios de prueba que no son los correctos. De hecho ha pasado. Pasa aquí en Honduras a cada rato, y puede pasar en Estados Unidos. Lo que pasa es que si ya los agarran, allá sí es gravísimo. Sí, claro. Aquí les da lo mismo y esa es la gran diferencia. Pero en el sistema norteamericano, y eso es lo que a mí me gusta, el juez es independiente, el jurado es independiente, son más garantes y entonces aquí es cuestión de convencer. Sí. Tengo que convencerte que realmente tuviste con ese perfume de que lo hiciste. Y eso es suficiente. Son 16 miembros del jurado. Son 16. Son 12 mujeres, 4 hombres. 4 hombres y esas circunstancias, aunque, bueno, hay varios puntos y lo estábamos platicando extra micrófono. O sea, la presencia de la persona, generalmente uno como abogado, cuando uno va a llevar a su cliente a juicio, hay algunos clientes que uno les dice, por favor, váyase bien shineado, vaya con su corbata, bien peinado, porque pueden gozar de alguna preferencia física, especialmente con las mujeres, pero la primera impresión cuenta. Pero otra cosa, lo que más he visto yo es que las mujeres son muy duras. Son tal vez, tratan de ser más justas y son bien fuertes al momento. Traigo a colación eso, porque son 12 mujeres, 4 hombres los que integran el jurado. Así es. Y un comentario aquí dice, precisamente al aceptar, hablando de los testigos que ha presentado la Fiscalía, precisamente al aceptar que asesinaron a alguien, demuestra que están dispuestos a aceptar y decir la verdad por extrema que ésta sea. Es lo que valoran los jueces, o en este caso el jurado, diciendo la verdad, aunque sean delincuentes. Así es. Los más grandes juicios contra narcotráfico y crimen organizado fueron ganados precisamente por, entre comillas, los sapos dentro de las mismas organizaciones criminales. Claro. Entre ellos mismos. Y lo miramos en las famosas series de televisión que le han pasado en este país. Claro. Bueno, hay 2 preguntas importantes. Una de ellas es lo que quedamos pendiente con usted, abogado Bonilla. Sí. Si ha encontrado alguna cosa que no le huela bien en este juicio. Sí, vamos a hacer un corte comercial y regresamos con eso, discúlpeme. Sí. Y lo otro es, ¿qué va a pasar si lo declaran inocente y se lo declaran culpable? Sus repercusiones en Honduras. Ya volvemos. Como siempre, les reitero nuestros 3 invitados esta noche aquí en el programa. Estamos en vivo, son las 9 de la noche. Nos quedan unos minutos nada más para concluir el programa de hoy. El abogado Dagoberto Aspra es ex juez de lo penal, fue magistrado también de los tribunales de justicia de lo penal.
El abogado Melvin Bonilla, ex juez de lo penal, hoy es abogado defensor del señor Tony Hernández, y el abogado Raúl Suazo Varías, experto en derecho penal. Le pregunté hace unos minutos si hay algo que usted como abogado defensor de Tony Hernández no le olía bien de este asunto. Y usted me dijo, sí tengo algo. ¿Qué es? Sí, eso es, a lo largo de todo el proceso hemos venido viendo de estas técnicas de investigación de los agentes provocadores. Ya todos, bueno, los que estamos aquí conocemos también que el agente provocador linda en esa frontera de lo legal y lo ilegal. Cuando Juan Antonio ingresa a Estados Unidos el 20 de noviembre, él ingresa y lo hacen pasar al cuartito como hacen pasar a gente al azar, y le preguntan y le dicen, mire, tenemos un problema, es un homónimo con usted, y lo retienen 15 minutos y le dicen, no hay problema, bienvenido a Estados Unidos, y sigue su curso. En la noche él está en un bar con otro amigo que andaba acompañándolo ahí, y se le acercó una persona de acento colombiano y le propuso un trato de drogas. Y le dijo, mire, parce, yo le miro que usted habla español, ayúdeme que quiero conseguir droga. Yo sé que usted tiene esa pinta de que anda en eso, le dice, y ayúdeme que quiero conseguir. Entonces Juan Antonio se asusta y le dice a su amigo, mira, vámonos que este tipo anda buscando droga y si viene la policía nos va a agarrar a todos. Y se fueron del lugar. Entonces cuando yo me doy cuenta de eso, le digo, no fue una casualidad, le digo, eso fue una trampa que te estaba tendiendo el agente provocador para decirle, mire, y lo agarramos aquí en Estados Unidos traficando con droga, comprando droga. Ese detallito de que refuerza mi teoría de que la fiscalía no estaba fuerte con sus acusaciones. El expediente de Juan Antonio se lo arman el 20 que él ingresa a Estados Unidos, se lo arman al 23, lo capturan y le dicen, este expediente grueso que está aquí es tuyo y esas son tus actividades. Laboratorios, submarinos, rutas, una serie de inconsistencias que ni el mismo Juan Antonio se las podía creer. Entonces, esta situación siempre la Fiscalía quiso facilitar el caso, facilitar el proceso con agentes provocadores. Y a lo largo de todo el proceso siempre quisieron involucrarlo, cuando todos los que ya estaban involucrados colaborando con la Fiscalía intentaban decirle, Tony, metámonos en este negocio. Y el señor, no. O sea, le mandaban intermediarios y él rechazaba cualquier intermediario, porque también en este negocio no se puede ser tan contundente y rechazar propuestas porque dice, ya es mi enemigo y pues podría generar una venganza. Entonces había que ser muy prudente en el tema de cómo decir que no. Pero siempre en ese largo proceso a él siempre intentaron involucrarlo, tanto como él como tenía negocios públicos. Allá en Gracias él tenía una cafetería y tenía, pues de todo sabido, que administraba el hotel de la familia. Entonces en esos negocios públicos siempre que quisieron involucrarlo a él, y él siempre mantuvo una línea de decir, no, eso no es lo que yo he sido creado con él, sin esos principios, yo estoy en una situación de valor, así que no puedo involucrarme, y nunca lograron, y por eso es lo que le digo, la certeza de que no van a poder lograr con todas las declaraciones una tan sola prueba que lo ligue ni con teléfono celular, ni con fotos, ni videos. Y ese caso que usted revela esto de que se le acercó a este tipo, ¿eso lo van a presentar ahí en el juicio? No, esto es una interioridad que no, como dice sucede. usted, que le estaban como montando una trampa, sí, para sí. hacerlo. ¿Lo va a presentar la defensa ahí, no? No, la defensa simplemente, pues esto es una anécdota de lo que sucedió en su... ¿Y el señor Tony Hernández va a declarar? Está contemplado según se vayan dando los escenarios del proceso. Igual la justicia norteamericana le da la oportunidad de declarar o sea, no está obligado a hacerlo. No está obligado a hacerlo. Pero sí lo puede hacer, ¿verdad? Sí lo puede hacer si los abogados consideran en algún momento que podría beneficiarle su declaración. Para mí, yo no recomiendo que el imputado declare. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, si es declarado culpable y si es declarado inocente, las repercusiones en el país. Ya volvemos. Abogado Raúl Suazo Varías, si es declarado inocente o si es declarado culpable el señor Tony Hernández, ¿cuáles valora usted serán las repercusiones para el país? Bueno, o lo que puede pasar aquí en Honduras. En primer lugar, creo que todavía estamos bastante lejos de una sentencia, ya sea absolutoria o de culpabilidad.
pero obviamente a raíz de todas las declaraciones de todas estas personas, de estos testigos que han llegado a declarar, se han pronunciado nombres de personas, de instituciones, de militares, policías, diputados, alcaldes, que yo creo que eso va a traer. Obviamente ya tiene líneas de investigación, tiene personas de interés, que así como lo llaman ellos, y eso es lo que pasa, cuando se abre la puerta de la extradición, se abre una caja de Pandora, y no es solamente para llevarse a aquellas personas que estén ligadas con el narcotráfico, sino que todas aquellas personas que hayan colaborado con ellos. Por lo tanto, creo yo que de haber una sentencia condenatoria, quedará abierta esa puerta donde la DEA, donde este organismo de investigación va a empezar a jalar gente a diestra y siniestra, aun y cuando yo reitero siempre, no soy tan confiado siempre de esa certeza 100% pura por parte de la Fiscalía. Es un negocio para la Fiscalía, para Estados Unidos, estos juicios de narcotráfico son un negocio, porque significa también que estas personas que cuando son declaradas culpables también tienen que dar dinero también, incluso hasta cuando negocian entre ellos mismos estos acuerdos también tienen que dar plata. Entonces, eso es un negocio. Por lo tanto, creo que si es encontrado culpable, se abre una línea de investigación y va a haber mucha gente procesada, y obviamente desde una sentencia absolutoria sería correcta la teoría que ha manejado siempre el abogado Melvin Bonilla, que todo esto viene a traer una conspiración en contra del presidente de la República. Sí, lejos de adelantarnos a las consecuencias que va a traer este juicio, lo que hay que destacar aquí es que la clase política del país debe depurarse. Y ya no de depurarse o autodepurarse, sino que ya la depuración de la clase política y de toda la clase política, la empresarial, la policía, el ejército, debe estar atento a lo que está pasando, porque esto no solo va a involucrar a una familia, va a involucrar a toda la sociedad. Yo le puedo poner el ejemplo de un muchacho que agarraron en Estados Unidos, en Nueva Orleans, que era financiero, asistente y activista del ingeniero que sale en redes sociales, el candidato presidencial, Nasrallah, y este señor se ufanaba en redes sociales de decir que era financista y organizaba cuadros del ingeniero en Estados Unidos, y fue capturado, y ahí sí vamos a ver la contundencia, porque lo capturan con droga, con 16 kilos de droga, de diferentes tipos de droga, metanfetamina. Entonces vemos la contrariedad de las cosas. Por un lado, una persona es encontrada con droga y otra no le prueban que le han encontrado droga. Pero pues como aquel era oposición, entonces hay que darle el beneficio de la duda. Como este gobierno, hay que fusilarlo. Entonces eso hay que destacar también, que hay que verlo desde el lado de que a quién le está afectando. Por lo tanto, adelantarnos a qué va a pasar en el país con cualquiera de los dos escenarios es adelantarnos, pero sí es de que cada quien ahora esté pendiente de la clase política que tenemos para elegir bien. Abogado. Sí, en ese mismo orden de ideas, como les pusieron mis compañeros, realmente las repercusiones van a venir de Estados Unidos para Honduras, y de mismo Honduras también se va a generar algún tipo de repercusiones en las personas que han sido señaladas, que han sido vinculadas a estas, que han sido mencionadas dentro del proceso. Van a haber investigaciones que se van a generar dentro de la justicia hondureña y que van a venir también de Estados Unidos para nuestro país. Las repercusiones políticas ya se están viendo, ya está viendo cómo se está inclinando la balanza a diferentes puntos de vista, qué nos favorece, qué no nos favorece, cuál es el resultado que al final nos va a interesar que se produzca. Al final, una sentencia absolutoria sería para las personas que están en contra del actual gobierno, sería como un balde de agua fría. Y una sentencia condenatoria sería pues lo que a ellos les favorecería en su objetivo de seguir lógicamente señalando a este gobierno. Señores, muchas gracias por haber participado en el programa. Muy amable, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.